oscuridad. Vamos a comenzar diciendo lo siguiente. Fíjense que el hombre ya llegó a la luna, el hombre ya llegó a Marte. Resulta que por el teléfono marco un número y mi amigo está en la China y con la China hablo, mirándonos la cara, viéndonos, interactuamos. Ahí viene la tecnología, las maravillas que se hecho con la tecnología, pero no podemos o no queremos dar una vida extraordinaria. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses, principalmente económicos, fábricas, se juega, hay mucho dinero de por medio. Ustedes saben, si han puesto a investigar un poco, hay uno que creó un auto que funcionaba con agua y vibraron. ¿Por qué? Imagínense lo que pierden la fábrica de automóviles, ¿cierto? Igual, ¿por qué hemos conseguido tanto mediante la tecnología? ¿Por qué no nos ponemos a investigar referente a la limpieza urinaria? De esa manera se evitaría un sinfín de patologías, cualquier cantidad de muerte, pero a las empresas no les importa la muerte, les interesa vender su máquina. Claro que la medicina, desde que yo era estudiante hasta este momento, ha cambiado, pero ha cambiado tanto que no se imagina, no se imagina. Es bueno que ustedes ahora conozcan, lo que ustedes conozcan muy bien, y cuando sean viejos, lleguen a mi edad, se van a dar cuenta qué cosa ustedes verán, porque yo ya no voy a ver, pero yo nunca soñé ver viviendo ahora. ¿Entienden? Ejemplo, yo tenía la edad de ustedes para hablar con mi madre, tenía que ir con mi padre, tenía un muchacho con una dirección, ahora mi dueña de casa, aquí vive el joven, la de casa, sí, no, pero aquí vive su cuarto, hay una citación para las 6 de la tarde, si mamá quiere hablar por radio Serrano. Entonces, llegaba yo a mi cuarto y la señora dueña de casa, el papelito de en mi ventana, tienes una citación para la radio, era en mi casa, en mi cuarto, entonces la dueña de clima, acercaba así, y una de cartel, que yo sabía que mi madre quería hablar. Iba a la radio Serrano, esperar, yo soy esta persona, mi padre me va a llamar, sí, entonces a esa hora convenida, yo esperaba, sonaba la radio. Hola, sí, Santa Cruz, aquí Santa Cruz, Sucre, sí, aquí Sucre, cambio, está el joven Alcázar por ahí, sí, aquí está, cambio, entonces aquí está su papá, cambio, hola hijito, ¿cómo te va? Bien, papá, ¿cómo estás, hijo? Cambio, bien, papá, entonces tenía que hablar, cuando decía cambio, él soltaba un botón, entonces yo apretaba para hablar y cuando quería que hable soltaba un botoncito para contactar. Imagínense, y ahora con el teléfono ya cada uno tiene que ver. Pero no podemos nosotros investigar para curar una enfermedad que mata a la gente, ¿no? Y así podemos nosotros, dentro de la introducción, decirles que la litiasis, coordinando litiasis, consiste en la formación de cálculos renales en las vías urinarias del riñón hasta los ureteros. Ustedes saben que el riñón produce la orina. La orina, el 96% es agua, solamente el 4% son sustancias orgánicas e inorgánicas. Y nosotros sabemos que todo lo que comemos, todo lo que metemos al pico, entra al estómago, se procesa ya con el tubo biliar, la segunda porción del duodeno, que la bilis, entra al intestino delgado con las velocidades por el se absorbe. Todo lo que es bueno para nosotros se absorbe
y entra al torrente sanguíneo. Y en la sangre están los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos nada tienen que ver con lo que comemos, los rojos sí. ¿Por qué? Porque ellos nos transportan hasta los riñones. El calcio, el ácido úrico, el magnesio, el citrato, en fin. Todos los carnes de su espalda llegan al riñón, se vayan y dejan. Lo que no sirve se elimina por los riñones y lo que sirve el organismo lo absorbe, ¿cierto? Entonces, imagínense, ustedes dejan volar su imaginación, lo perfecto que es nuestro cuerpo. Pero, por ejemplo, la limpieza es la tercera función más común de la vida urinaria. Más hombres que mujeres tienen limpieza. Más frecuente en la tercera década, un rango en la raza negra. ¿Por qué se forma? Por una sobresaturación de los componentes de la orina. Los componentes de la orina que están: cloruro de sodio, potasio, ácido úrico, en fin. Todos estos son los componentes de la orina. ¿Y por qué forma? Porque se sobresaturan. ¿Se acuerdan que hablábamos del famoso churrasco? Ya, hoy día este señor, como todos los días, toma su desayuno, su almuerzo, pero hoy día, bueno, digamos que es viernes hay un churrasco, cumpleaños de un compañero. Entonces, su organismo normalmente realiza su metabolismo porque come diariamente, pero llegó el día viernes, churrasco, carne, chancho, chinchulín, pollo, riñón, chorizo, hígado, lengua de paja, de todo. Y como es churrasco, le planta, come de todo. Y nosotros sabemos que las urinas del ácido úrico prima en ese tipo de comida. El churrasco aumenta el ácido úrico considerablemente. Entonces, este señor ingiere cualquier cantidad de ácido úrico. Ese ácido úrico sobresatura su torrente sanguíneo. Entonces, normalmente, en medio picado, por decir, llegaban 100 moléculas de ácido úrico al riñón. Nunca tuvo cálculo de esto. Pero ahora bien se saturó. Entonces, esa sobresaturación hace que elimine más ácido úrico, y cuantas más moléculas de ácido úrico y más apeñucado se encuentra el ácido úrico, se unen uno con otro y forman un cálculo de sobresaturación. ¿Cierto? Así se forma el cálculo. Por lo tanto, se dice: cuanto más agua, menos probabilidad de cálculo. ¿Por qué? Porque el agua hace que aumente la diuresis. No da tiempo, ese aumento de diuresis no da tiempo a que las moléculas de ácido úrico se saludan nomás, pero ya están saliendo mezclados con la orina hacia afuera. Entonces, no deja que se quede en el camino. Más o menos así funciona. Pero en la estructura de un cálculo tenemos una matriz. La matriz es el núcleo de todo cálculo, de cualquier cálculo siempre es una matriz. O sea, se origina en el cálculo condenado SMART. Cálculos sónicos con un 3% de matriz, cálculos infecciosos. Hay los cálculos infecciosos, vamos a ver el cálculo de Strubita. Es un cálculo netamente infeccioso que se caracteriza porque se forma en una orina eminentemente alcalina y donde proliferan protos, pseudomonas, klebsiella, acidenobacter, y eso, por ejemplo, hace que desdoble la urea en ureasa, y esa ureasa se prende en la vía excretora del riñón y forma el cálculo cuneiforme, más adelante. Entonces tenemos, ¿se acuerdan de la sustancia de la proteína de tan fosfato? ¿Se acuerdan de la proteína? La sustancia A, la proteína de tan fosfato, albúmina y la nefrocalcina evitan la formación de cálculo. Principalmente esta proteína que les dije que existe más en la juventud, que es como una especie de cosa que circula en
ustedes que cualquier bacteria, esa proteína va y lo abraza y lo destruye y es una protección natural que tiene ustedes. Entonces existen, ¿qué tipo de cristales existen para la formación de cálculo? Oxalato, fosfato, uranos y cistina. Es una pequeña partecita, ¿no? ¿Cómo se forman los cálculos? Fíjense, son teorías de la formación de cálculos. 1, 2, 3, 4, 5 teorías. Cuantas más teorías existen, es menos probable que sean ciertas, ¿cierto? Pero hay una que sí es más creíble, la teoría del inhibidor. O sea, quiere decir que es una ausencia de inhibidores naturales de la formación de cálculo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos ustedes, yo también, yo nunca he padecido de litiasis urinaria, tengo en mi sangre, en mi organismo, circulando inhibidores naturales que evitan la formación de cálculo. Entonces, ¿ustedes cómo explican que este señor que le echó el viernes comida suficiente para que forme un cálculo, pero no formó? ¿Por qué? Porque tiene inhibidores naturales que evitan la formación de cálculo. ¿Cuáles son esos inhibidores? Anótenlos. Mucoproteínas, pirofosfato, citrato, glucosamina, glucanos, glucanos y mucoproteínas. Son 6. Esas sustancias, todos ustedes tienen circulando en su sangre y por eso evitan que todo lo que ustedes comen, que bien podría formar cálculos, no se formen. ¿Entienden? Entonces, esa es una de las teorías. Para mí, no lo que yo diga es absoluto, no. Ustedes cuando sean mayores tienen que formar su propio criterio. Todas estas teorías, por ejemplo, teoría de la manipulación, orina sobresaturada, claro que sí. Cuanto más sobresaturación, imagínense, normalmente tenemos 2, 4, 6, 8 moléculas de ácido úrico de todos los días que entran y salen acá. Este es el riñón, entran y salen y no forman cálculo. Pero el día viernes, en vez de 8, le echó al trago y a los chichumines, riñones, chorizo y corazón de espalda, ¿saben? Ya no entraron 8, entraron 100. Eso es una sobresaturación de las moléculas de ácido úrico. Si entran 100, hay mayor probabilidad de que se forme un cálculo de ácido úrico, que el núcleo sea ácido úrico y rapidingo se adhieren las otras moléculas y van a formar un cálculo de ácido úrico por sobresaturación, ¿cierto? Ya. Luego tenemos teoría de la precipitación de las masas o de calculosis intranefrónica por una éstasis en el crecimiento de cálculo. ¿Qué quiere decir? Hemos dicho nosotros, mis queridos jóvenes, que toda uropatía obstructiva, normalmente, este es el ureter por donde todos salimos allá, salga la orina. Y termina la clase, esto está expedito y todo el mundo en fila, salimos y nos vamos. Pero si hay un obstáculo allá, cerca de la puerta, todos vamos a querer salir. Y en el momento de querer, porque hay una obstrucción allá, ¿cierto? Y en el momento de querer salir, esta molécula de ácido úrico, de oxalato, de fosfato, amonio, magnesio, calcio, lo que ustedes quieran, salimos y me pongo en contacto con esta molécula, con esta otra molécula, y formamos un cálculo. ¿Por qué? Porque todimos nos vamos a verificar allá, nos vamos a atajar allá. Entonces, como nos detenemos allá, la orina, por peristalsis,
sigue enviando, el riñón, perdón, por peristalsis, sigue enviando orina. Entonces, la orina baja con todos sus componentes y se detiene. Entonces, ¿qué pasa? Esa orina detenida, ¿qué va a hacer? Que el agua nada por abajo y el componente, perdón, el componente, o sea, las sustancias orgánicas e inorgánicas precipitan, se van al fondo y el agua no está por encima. Al precipitarse y la orina detenida, forma un núcleo que va a formar el próximo caldo. Toda orina detenida forma caldo. ¿Por qué se forma caldo del tejido prostático? Porque la orina no sale toda de la vejiga, se queda una buena parte en la vejiga, precipita, forma caldo por precipitación. ¿Entienden? Ya. Teoría de la partícula fija, retención de los cristales dentro de las células o bajo del epitelio tubular. Son meras, y aquí teoría de Carr, donde dice que los vasos linfáticos o fluidos favorecen. O sea, todas son meras teorías. La que más se acerca a la verdad, según mi criterio, es esta. Es lógico. Si no hay, vamos a estudiar ahorita los diferentes tipos de cálculo. Y cuando no hay inhibidores naturales, la litiasis en la niñez es terrible, joven. Es terrible. Imagínense tratar un cólico renal, una litiasis en un niño. Es terrible. ¿Por qué? Porque a la larga va a terminar ese niño con alguna insuficiencia renal, va a terminar sacando un riñón. Es terrible. No es lo mismo que en un viejo. Entonces, toda litiasis acarrea problemas serios. Por eso es que hoy en día, a Dios gracias, las cirugías modernas evitan mucho tiempo que el paciente esté en cama, en la cirugía, en el pre y en el postoperatorio, porque existen aparatos mucho más modernos que antes. Pero también esos aparatos en manos que no son expertas causan una iatrogenia. Y cuando hay iatrogenia, en vez de arreglar, lo embarraron peor. Porque perforan el ureter, lo lesionan el ureter, se cierra el ureter, y como los muchachos, los urólogos jóvenes hoy en día, piensan que todo es cirugía con aparato. Pero no digo todos, una buena parte no sabe solucionar las iatrogenias que ocurren por esta cirugía. O sea, hacer implantes unilaterales, anastomosis término-terminal, llevar un ureter, una transposición de ureter al otro ureter para evitar perder. No son cirugías grandes que antes las hacíamos. ¿Por qué? Porque no teníamos la tecnología que existe ahora. Aprendimos a vivir con todas estas limitaciones. Ahora vemos que, bueno, yo, por ejemplo, algunas cirugías modernas hago con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en toda cirugía, los que van a ser cirujanos, toda cirugía tiene una etapa de ascendente, o sea, de aprendizaje. Primeramente, vamos aprendiendo, llegamos a una perfección, llegamos a dominar la técnica. Pero mientras has dominado una técnica, aparecen cosas nuevas. Vos tenés que ir actualizándote. Pero llega un momento en que, a mi edad, por ejemplo, a mi edad, ustedes creen que yo voy a querer manejar un láser, o sea, un robot Da Vinci. Ya no. Existe un robot Da Vinci que ve las imágenes en 3D. Yo quiero operar a este señor y tengo visión de frente y de atrás. O sea, la cirugía es perfecta porque tengo la visión en 3D y es un robot el que yo manejo las piezas de afuera, pero es el robot que entra en él
para hacer la cirugía. Es una maravilla, joven. Entonces, yo a mi edad, ¿qué voy a estar metiendo? No, yo quiero aprender a hacer cirugía robótica. Cuando esté queriendo ya aprender, ya está. No voy a llegar a mi curva natural de aprendizaje. Todos tenemos una curva, hasta en el fútbol. Los que comienzan a jugar fútbol van a entrenar, tienen un profesor y comienza una etapa de aprendizaje, que son excelentes jugadores, ¿no es cierto? Pero para ser excelentes jugadores han tenido una buena etapa de entrenamiento y de aprendizaje. Igual el cirujano necesita pacientes, necesitan cortar, abrir a los pacientes para ir ganando experiencia. Entonces, yo a mi edad querer hacer esa cirugía ya no me va a dar el cuerpo. Entonces, mejor dejarla a los jóvenes. Ellos tienen que. Entonces, todos nosotros, toda mi capacidad, todo lo que aprendí de cirugías abiertas, yo lo transmito a los urólogos jóvenes que han hecho poco de lo mucho que yo he hecho. No sé si me entienden, ¿cierto? Entonces, esa es la transmisión de la experiencia de cirujano a cirujano. Bien, pero lo que me interesa es que ustedes se aprendan esto, cuáles son los inhibidores naturales. Bien, vamos a hablar de los tipos de calcio. Tenemos los cálculos de calcio. Comprenden del 80 al 85% de todos los cálculos. O sea, quiere decir que la mayoría de los cálculos tienen calcio, ¿cierto? Es más común debido al calcio urinario elevado, ácido úrico urinario elevado, oxalato urinario elevado o menor concentración de citrato. Entonces, el citrato urinario es un inhibidor natural, ¿cierto? Entonces, si dice, fíjense, menor concentración de citrato urinario, al haber menor concentración de este inhibidor natural, quiere decir que crece el oxalato de calcio, ¿no es cierto? Porque no hay quien lo controle su circulación en la sangre, ¿me dejo entender? Ya. Presente, ¿en qué patologías? En la poliquistosis renal, la sarcoidosis, fenómeno alcalino, hiperparatiroidismo, exceso de ingesta de vitamina E, procesos patológicos que producen destrucción ósea, incluidos el hiperparatiroidismo, lesión de osteotonía, principalmente el hiperparatiroidismo. Cuando yo veo, por ejemplo, opero cálculos y detecto la presencia de calcio, entonces, ¿cómo yo primeramente tengo que combatir esa litiasis? Bien, operé un cálculo, yo tengo que saber, porque operar no es curar jóvenes, operar no es sacar un cálculo y hasta sanina, mentira. Operar es saber por qué, curar es saber por qué formar ese cálculo. Y cuando yo encuentre el porqué de que formaste ese cálculo, ahí te voy a curar. ¿Por qué? Porque nunca más vas a formar cálculo. Para eso, yo tengo que sacar el cálculo, analizar la composición del cálculo y luego le digo, señora, usted va a orinar 24 horas en un frasco. O sea, me junta la orina de un día entero. Eso se llama la prueba de PAC o estudio metabólico en orina de 24 horas. Entonces, esa orina se analiza, se centrifuga y se compara con el análisis del cálculo. ¿Me entienden? Porque el análisis del cálculo me va a dar una fórmula química, ¿cierto? Tanto de porcentaje de cálculo, tanto de porcentaje de calcio, en fin. Entonces, cuando yo tengo el resultado del estudio de la orina de 24 horas y tengo el estudio de la estructura del análisis del cálculo, yo comparo y le digo, señora, usted está comiendo mucho queso, mucha mayonesa, mucha leche, en fin, todos los derivados lácteos, evite. Entonces, intento un tratamiento clínico, suprima todo este tipo de alimentación, yo le voy a dar los suplementos del calcio para que no le falte calcio circulante y vamos a ver qué pasa. Si suprimimos todos los alimentos que tengan calcio y
ella sigue formando cálculos y cálculos. El médico, el urólogo no es Dios, no somos Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hablarle al endocrinólogo, decirle, endocrinólogo, doctor, mire, tengo esta paciente que he hecho esto, y sigue formando. Por favor, estudienla su paratiroides al endocrinólogo. ¿Por qué? Porque el médico, el urólogo no es Dios. Yo tengo que pedir ayuda al endocrinólogo. ¿Por qué? Porque ya formó algo, ya lo operé, otra vez, otra cirugía, lesiono la vía urinaria y ureter, estenosis, tengo que hacer una cirugía abierta para hacer una anatomosistémica temporal. Y eso se va complicando si no resuelvo antes. Entonces, veo yo las paratiroides. Entonces, con las paratiroides, con la ayuda del endocrinólogo, entonces comenzamos un tratamiento para el metabolismo del cáncer. ¿Cierto? Ya. Los cálculos de ácido úrico. ¿Se acuerdan que les había dicho, jóvenes, antes de continuar, que existen cálculos que son radiopacos y cálculos radiolúcidos? ¿Se acuerdan? Ya. ¿Cuáles son los radiolúcidos? El amor por tiene más. Están enamorados. Claro, sería. Estaba pensando en la tontería. Por eso no se acuerdan. ¿Entienden? También me enamoré cuando era joven. Ya, entonces los cálculos radiolúcidos son los que no se ven en la placa radiográfica. Y son los cálculos de ácido úrico y santina. Y la característica de estos cálculos de ácido úrico y santina son cabalmente porque se forman en una orina eminentemente ácida. Ácida. La orina es ligeramente ácida, pero se dice un adelantito, se dice que si el pH de la orina baja a 4, va a formar un cálculo. Sí o sí. Vamos ahorita a hablar de eso. Entonces, el gas comprende el 5% de los cálculos urinarios. Poco porcentaje. Más frecuente en hombres. ¿Por qué en hombres? Porque lo que comen, para acá a la mujer le gusta beber, a la mujer le gusta comer. Comen también, pero no tanto. Ahora se invirtió en eso. La mayoría de los pacientes no cursan con hiperuricemia. ¿Qué quiere decir? Que aquí mi alumnita feliz de la vida está pasando sus clases, de pronto como es bonita, macanuda, simpática, doña Gloria limpia, me la chequea, me la mira, no, Miss Guayaba, para mí Guayaba, ya, Miss Guayaba, entonces va a ser la Miss Guayaba, entonces la lleva doña Gloria y le dice, mira que tenés celulitis, que tenés que... Y comienzan a cambiar su dieta normal. Nunca tuvo litiasis, pero cambió la dieta porque tenés que tomar este jugo de toronja, tenés que tomar este té con no sé qué chivrío le dan. Bueno, entonces, suficiente. Y ojo, yo estoy seguro que ninguno de ustedes, ninguno, porque son jovencitos, son jóvenes, ninguno tiene una hiperuricemia. Normalmente tenemos ácido úrico circulando en sangre, pero dentro de valores normales. ¿Por qué? Porque la maquinita en ustedes está chalenga, está malita. Entonces, por más que coman churrasco, esas sustancias naturales lo van a defender. Pero cuando sean viejos, ahí quiero verte mascarita colorado, ahí la cosa va a cambiar. Que me duele mi codo, que no me duele mi pie, que no hay problema. Entonces, se dice que si yo ingiero mucho ácido úrico por cualquier motivo, por ejemplo, decía la misma guayaba, jugos de naranja, jugos de toronja, que le dan algo, no sé, con acerola, no sé qué tiene, pero acidifican la orina
acidifican la orina, siendo su ácido úrico normal en sangre, y precipitan cálculos de ácido úrico. Van a formar cálculos de ácido úrico, pese a que su ácido úrico es normal, si se dan cuenta. Y usted va a decir, pero doctor, si usted acaba de decir que la sobresaturación de las moléculas hace que se sobresature el riñón y forme cálculo. Entonces, aquí estamos hablando de, puede en este tipo de cálculos no cursar por hiperuricemia. Aquí no hay sobresaturación de moléculas, si me entienden, no hay, sino que el pH de la orina se fue muy abajo, 4, 4,5, y esa acidez de la orina hace que precipiten los cálculos de ácido úrico, facilitan. Con ácido úrico de sangre normal. ¿Están entendiendo? Suficiente que se acidifique la orina. Por eso es que las camas solares, todas esas cosas que dicen ahí en la MICE, no piensen que es porque son bonitas, no, señor, traen sus consecuencias. De todas maneras, digamos, obedecen a dos factores que favorecen la precipitación de su alta concentración urinaria y un pH bajo. Entonces, si yo viejo tengo hiperuricemia, aparte de tener hiperuricemia, se me baja mi pH, me taconeo de ácido úrico, ¿no es cierto? ¿Puedo llegar a la insuficiencia renal por ácido úrico? Sí, señores, se puede. Dos casos que tuve en el hospital San Juan de Dios, después le voy a contar cómo salimos del problema. Entonces ahí vienen los pacientes con gota. ¿Saben lo que es la gota? ¿Qué es la gota? Es la acumulación de ácido úrico en las articulaciones del cuerpo, que en algunas ocasiones se suele manifestar con nódulos que se conocen en el pie o algo. Exactamente. Eso. Enfermedades mieloproliferativas y tratamiento para trastornos malignos mediante medicamentos citotóxicos. O sea, todo tratamiento para cáncer acidifica la orina y forma cálculos de ácido. La gran mayoría. Entonces, aquí está todo, pero me interesa que ustedes conozcan este concepto, ¿entienden? Y también su alta concentración urinaria tiene que haber sí o sí un pH bajo. Cálculos de cistina. Este es uno de los más malditos que puede existir. ¿Por qué? Porque es un trastorno metabólico llamado cistinuria vital. No puede ser reabsorbida en el tubo controlado proximal que aumenta su presión urinaria. La cistinuria clásica se hereda de modo autosómico recesivo. Este es el único cálculo que tiene un factor hereditario. ¿Saben cuál es el problema de él? Fíjense, lean acá. No hay un inhibidor conocido para los cálculos de cistina, o sea que no hay un inhibidor natural como el que ustedes tienen para todos los cálculos, no hay para el cálculo de cistina. ¿Entienden? Por lo tanto, aumenta la expresión excesiva de cistina. En principio, lógicamente, antes no existía la ureteroscopía, no existía el citoscopio, había la radiografía existía, tajo, cirugía y listo. Ya yo te hago tu uretero una vez, la segunda, ya no es lo mismo, cuesta más. Una tercera, ya es complicado llegar a un uretero porque el código está fibrosado, ya es más grave. Y por último, terminan perdiendo el riñón. Pero no solamente en un riñón, es en los dos riñones. Entonces, los platunos, la gente de dinero de antes, hizo un estudio. Pagaron en una fundación para que investiguen esta patología.
Entonces, se dedicaron a investigar y vieron que, dijeron, si hacemos nosotros trasplante renal, hagamos trasplante renal y con eso no va a seguir, pues no se va a seguir formando el cálculo de cistina. Sacaron los riñones, pusieron nuevos riñones y pensaban que no iba a formar cálculo de cistina. Nada, señor. Siguieron formándose el cálculo de cistina. A la miércoles le pelamos, no eran los riñones. Entonces, ahí se vio que todo este origen, toda esta alteración metabólica viene del hígado. Entonces, la litiasis por cistina solo se cura, porque no hay otro tratamiento, con trasplante hepático. ¿Se imaginan? Y hasta ahora seguimos yendo a Marte, ya hemos llegado a Marte en nuestro camioncito y vamos a llegar a otro lugar más, conocemos todo, pero no podemos curar esta patología. ¿Por qué? No nos conviene. El cálculo de Struvita. El cálculo de Struvita se debe a sus descubridores, Struve, que observó cabalmente en la materia fecal de las vacas. Pero las piedras de Struvita están compuestas, fíjense, por fosfato de amonio, carbonato de calcio o apatita o de ambas sustancias. Esa es la composición. Pero ¿qué es lo imprescindible? Lo imprescindible para que se forme un cálculo de Struvita. Que haya orina alcalina infectada con la presencia de bacterias, Pseudomonas, Proteus, Klebsiella, Providence, Mycoplasma, que desdoblen la urea en ureasa. Y esa ureasa es la que predomina, se adhiere al epitelio de la vía excretora y forma los cálculos de Struvita o en asta de venados. Debe abordarse a las mujeres con infecciones urinarias recurrentes que no se deben de inserirse con. Entonces vamos a ver cómo son los dolores, cómo se irradia el dolor. Cuando hay un cálculo en la pelvis, lógicamente el dolor se presenta aquí arriba, ¿no es cierto? Cuando el cálculo va bajando, fíjense, va bajando el cálculo y hasta el tercio medio que está cruzando la ilíaca, entonces el dolor se va para abajo o el dolor viene en cinturón. Y cuando el cálculo ya está mucho más abajo, el dolor se irradia, si está en el lado derecho, al testículo derecho en el hombre o a los lados mayores en la mujer. Es la irradiación del dolor dependiendo de la localización del cálculo a medida que va descendiendo el riñón. Ahí está en la pelvis, luego va a la región lumbar, el cálculo está en tercio medio a la cintura y el cálculo está en tercio inferior hacia los testículos o labios mayores en la mujer, ya sea derecho o izquierdo. El diagnóstico. Los antecedentes, la naturaleza del dolor, el lugar de la radiación, náuseas, vómitos, somaturia, factores generales, la raza asiática y raza blanca, antecedentes familiares, el nivel socioeconómico, países ricos, industrializados y actividad. O sea, mucho tiene que ver el aspecto profesional. ¿Por qué? ¿Quiénes van a formar más cálculos? ¿Los que trabajan en la oficina o los que están cavando zanjas? Los que están cavando zanjas. ¿Por qué? Santa Cruz es caliente, se deshidrata. Al deshidratarse, todo lo que tenían que orinar lo sudaron. La orina se concentra, los cristales se unen uno con otro y pueden formar cálculos. Claro que sí. Por lo tanto, para evitar la formación de litiasis tienen que tomar abundante cantidad de agua, ¿cierto? Ya. El diagnóstico. Aquí dice, ¿cómo? Temperaturas medias, elevadas, oliguria, bueno. Los que trabajan también en las fábricas, en la fundición, es decir, trabajan a altas temperaturas, fundiendo metal. Aquí está. Uno de los factores es la éstasis urinaria. O sea, cuando la orina se detiene por cualquier factor obstructivo, con seguridad va a formar cálculo. La dieta. Cuando comemos muchas grasas saturadas, azúcar, sodio y menos líquidos. O sea,
ustedes, ya les dije, cómo lo chicotean a su pobre organismo. Cuando yo veo, pues, hasta veía a mi hijo ahí, a comer pollo, guarros de pollo, miércoles, lo vacían, ese chiquete ahí de mostaza. Tiene que apretar sal, ketchup, mostaza, ají, y lo mezclan, pututo, y con papas fritas. Imagínense lo que están comiendo, pero gracias a sus sustancias inhibidoras evita la formación de caldo. Y si ustedes encima le plantan su Coca-Cola, niño, ¡qué alegría, qué felicidad! La Coca-Cola tiene cola. Todas estas sodas predisponen a la formación de litiasis porque todas tienen cola. Y investiguen en sus celulares, ven, enamorado, la cola predispone a la formación de cálculo. Sí, me parece. Todo viene siendo una gaseosa, pero poco les gusta el agua, más toman Coca-Cola. Si a mí me enferma mi nieto, cuando va a invitarnos soda, todo menos Coca-Cola. No me da la gana de comprar Coca-Cola, no es bueno. Entonces, agua alguna vez, lo que vea Coca-Cola y algo menos. Y agua carbonatada. Ahora, esa agua, por ejemplo, que toman de los bidones, no tiene nada, no tiene cloro, sodio, potasio, no tiene nada, no sirve para nada, mejor es agua del grifo. El agua de Santa Cruz es una de las mejores aguas de Sudamérica. Si ustedes me preguntan a mí, doctor, ¿usted toma agua de bidón? No, yo tomo agua de grifo. Sé que es la mejor. Me gusta enfriarle y me tomo agua de grifo. No tomo agua esa vez. Uno, agua gaseosa. Le gustará agua ya. Pero, le digo, necesariamente debo decirle, por ejemplo, si a ustedes les gusta tomar agua de bidón, no les beneficia nada. A ver, investiguen un poquito, lean un poquito. ¿De qué se compone la composición? Por ejemplo, cuando yo llegaba, estaba siendo internado, tenía un profesor, un viejo maldito, que era maldito. Quería que sepamos, o sea, nos inducía a ver de qué se compone el colinos. La mañana, ¿qué se compone el colinos? ¿De qué es? Para la mañana, y una tratada. O sea, teníamos que leer de qué se compone lo que se llamaba buscando, porque al viejo se le ocurría preguntar en medicina interna. Y al viejo no era una clase nomás, era todingo los días. Bien. Entonces, a Dios gracias, enseñaba que teníamos que leer. A él no le importaba el nombre comercial, la composición química, a mí que me importa que me digan tanderil. ¿Cuál es el principio químico del tanderil? Vegetal, oxibembutazona. Eso decía, eso, no me interesa tanderil. Oxibembutazona. Todo pedía la composición química del medicamento. No quería que le digamos, por ejemplo, el de los sartanos. Así no quería la composición química de los sartanos. Y si nos ponemos a pensar, tenía razón el viejo, porque ¿de qué sirven los nombres comerciales? Tenemos que saber la composición química, ¿no es cierto? Y nos machucaba. A Dios gracias, nos machucaba. Al comienzo, viejo maldito, calladito nomás, la trataron, lo escuchaban, tenías que ir lo que se te ocurría, tenías que aprenderlo por si preguntaba, se lo ocurría preguntar. Bueno, sigamos. Diagnóstico, los factores, tenemos la cristaluria. Toda cristaluria quiere decir cristales en la orina, ¿cierto? Hay cálculos de oxalato de calcio y cristales son más grandes. El índice de formación de calcio es proporcional al porcentaje de cristales grandes y de agregados de cristales. Lógico.
¿no es cierto? Si el señor de acá le echó el churrascante, la cantidad de cristales de ácido úrico va a aumentar, se va a sobresaturar, va a aumentar el porcentaje de cristales grandes y agregados de cristales. ¿Por qué? Porque le emanó de todo. ¿Y va a formar cálculo de ácido úrico? Claro que sí. ¿Por qué? Por la sobresaturación. La exploración física del dolor, hemos dicho que toda obstrucción aguda en un cólico renal duele intensamente. Cólico renal duele, se acompaña de náusea, vómito, taquicardia, sudoración, náusea, dolor, la palpación del ángulo corporal, con cálculo urinario obstructivo. Fíjense, esto es una hidronefrosis por una obstrucción ureteral. Les voy a mostrar un caso semejante hasta dónde se dilata el riñón, jóvenes, hasta dónde aguanta el cristiano. Cuando llegue el día que veamos imágenes, van a ver una señora que operé. Lo mismo es que me habló de así, por un riñón, así era. La cirugía sencilla. Uno dice, ¿hasta dónde aguanta el cristiano de vivir eso? La exploración física. Hay que descartar. Si yo veo por ejemplo, si yo veo esto, digo un tumor, ¿cierto? Pero hay que descartar un tumor abdominal, un aneurisma aórtico, en fin, hay que hacer una palpación de la vejiga por si habrá una retención urinaria en la vejiga. Hernias inguinales encarceladas, la epididimitis, la orquitis, los estados patológicos, o sea, si me duele mi testículo, me duele tanto, una epididimitis puede causar dolor, puede, pero ¿cuál es la diferencia? Mi epididimo está así de grande y perénico, conflictivo, yo me quejo de dolor, ¿por qué? Porque no puedo soportar mi testículo, tienen que hacer tratarme suspensorio escrotal hielo local, en cambio totalmente diferente, no va a haber microhematuria, pero va a ser totalmente diferente que un cólico renal, la presencia de un cálculo. Son diagnósticos diferenciales, ¿no es cierto? La exploración rectal excluye otros diagnósticos. ¿Por qué se habla de exploración rectal? Porque nosotros sabemos que el tercio inferior del ureter, si hay una litiasis, ¿puedo palpar en el tercio inferior? ¿Puedo saber si está dolorido? Sí. En la mujer introduzco mi dedo en la vagina y voy a tocar el tercio inferior del ureter o la parte terminal del ureter. Y si quiero palpar en el hombre el tercio inferior del ureter, lo hago a través del recto. ¿Voy a palpar? Sí. Toco la piedra, va a sentir dolor. ¿Se palpa? Claro que sí que se palpa. ¿Puedo sentirlo? Por supuesto que sí. La investigación radiológica. ¿Cómo diagnosticamos? Hemos dicho que antes una ecografía, una placa simple de abdomen es suficiente, pero hoy en día, jóvenes, ya con el abaratamiento de una tomografía en cualquier lado, ya ustedes piden una tomografía y le hacen una tomografía. La verdad que es el mejor tratamiento para el diagnóstico de una litiasis. ¿Por qué? Porque en la placa radiográfica hemos hablado de que existen cálculos radiolúcidos y cálculos radiopacos. Entonces, en la placa simple de abdomen, el cálculo de ácido úrico, lo que comía anoche este señor, no va a salir. Pero si le pido tomografía a ese cálculo de ácido úrico, sí lo voy a ver. ¿Se dan cuenta? Entonces, la tomografía, ahora que es mucho más barata, se piden y se mejor estudio para el diagnóstico de litiasis. La pirografía intravenosa, cuando yo agarro un estudio contrastado para ver si hay una obstrucción, acá, por un cálculo va a haber una hidronefrosis, ¿no es cierto? La investigación, miren este calculote en el ureter izquierdo. Entonces, aquí la gamografía, esta mañana preguntábamos, ¿cómo yo mido la función renal por separado? Lo agarré a todín.
Aquí hay un riñón más grande que este otro, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Este más grande que este otro. Aquí el riñón no está sufriendo, ¿por qué? Porque no hay obstrucción, ¿correcto? Aquí el riñón está sufriendo por esta obstrucción. Esta obstrucción que ha hecho que la orina se detenga, que suba hacia la pelvis. En la pelvis la presión es 0. Esa orina está destruyendo el parénquima renal, y a medida que se está destruyendo el parénquima renal, está asumiendo la pérdida de la función de este riñón, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí. Normalmente, cuando los dos son del mismo tamaño y no hay obstrucción, este funciona 50% y este funciona 50%, ¿correcto? Aquí, por esta obstrucción, este riñón está perdiendo. ¿Y por qué este más grande? Porque este está asumiendo lo que está perdiendo. Si este tenía 50, lo es más chico, esto ya no tiene 50, debe tener unos 30, ¿cierto? Funciona el 30%. Esto no va a funcionar ¿cuánto? 70%, porque ya 20 perdió, y así va a ir creciendo más hasta que este se vaya achicando y se vaya destruyendo. Y ese estudio, este diagnóstico, se lo hace mediante el radiorenograma, que nos mide la función renal por separado, o también se llama cintilografía renal. Ya, el tratamiento clínico, jóvenes, depende de la composición del cálculo y del tamaño del cálculo. Me explico mejor. Si, por ejemplo, su compañero viene con un cólico renal gritando, le hago una tomografía y veo un cálculo chico en el ureter izquierdo, no le voy a decir cirugía, ¿no? Voy a intentar un tratamiento clínico. Como él echó a los tragos y le echó al churrasco, insulina en todo, entonces yo sé que ese cálculo es de ácido úrico que se formó por una orina ácida, ¿cierto? Entonces, para tratar su cálculo de ácido úrico, yo tengo que cambiarle el pH a la orina. De ser ácida su orina, yo tengo que hacerla alcalina. ¿Y qué medicamento existe para el ácido úrico? ¿Cuál es? Diga. Bicarbonato. ¿Cómo? El bicarbonato. Ya, el bicarbonato. El bicarbonato me cambia el pH de la orina. Perfecto. Se da 4 gramos por día de bicarbonato para cambiar el pH, y al cambiar el pH prácticamente ya el ácido úrico ya no prolifera, ya no crece, también comienza a desgranarse. Pero existe un medicamento que viene de 300 y de 600 miligramos para combatir el ácido úrico, ¿cierto? Que viene unido a la benzorromadona. Entonces, ese medicamento, viene con diferentes nombres. Es nefrotóxico. Si yo doy 600 miligramos, el señor es joven, entonces puedo darle 600 miligramos más bicarbonato, más una sobrehidratación por vía oral de agua. ¿Para qué? Para que el ácido úrico vaya combatiendo, desgranando el cálculo, más el bicarbonato, más la sobrehidratación, va a comenzar a orinar. El cálculo yo puedo achicarlo hasta conseguir que elimine el cálculo espontáneamente y le libero de una cirugía, ¿no es cierto? Ahora, existen disolventes, efectividad depende del tipo del cálculo, bicarbonato de sodio o potasio o el citrato de potasio. El citrato de potasio, acuérdense, dentro de las sustancias inhibidoras, hemos dicho, existe el citrato. ¿Está anotado o no está anotado? Ya, citrato. Aquí están leyendo ustedes citrato de potasio. ¿Qué hace el citrato de potasio?
Cuando yo tengo pacientes que forman cálculos, yo le doy un comprimido de citrato por día, citrato de potasio por día. ¿Y qué hace el citrato de potasio? Me mantiene la orina con un pH normal. Entonces, si nosotros sabemos que para formar cálculos, unos cálculos se forman o ya sea por una alcalinidad de la orina o ya sea por una acidez de la orina. Pero si yo mantengo la orina con un pH normal, no voy a favorecer la formación de ninguno de estos cálculos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Por algo Diosito Santo es tan grande que ha hecho que nuestro pH de la sangre, ¿cuánto es? 7.4. ¿Y por qué piensan ustedes que los viejos y las viejas en la noche toman su cucharillita de bicarbonato con limón antes de dormir? Toman y se van a dormir y los viejos tranquilos, no les duele nada, porque le están ayudando al organismo a mantener el pH de nuestra sangre dentro de límites normales para que nuestro organismo trabaje a la perfección. ¿Por qué? Porque todito el día le damos soda, cuarto de pollo, con su ketchup. Y eso es agresión, pero son jóvenes, entonces, pero es una agresión, claro que sí. El trago, carajo, qué rico cuando uno es joven, serenata, trago, una belleza. ¿Y quién no le echó su trago? Si usted le echó alguna, pero claro que sí, pues joven, en mi vida universitaria, por supuesto. Pero, a usted le pone la yesca al día siguiente, no había que comer y no tenía que estar la resaca, puro agua nomás. Entonces era triste, pero bueno, ya, se daba su burro. Entonces, aquí está la alcalinización intrarenal usando bicarbonato. El pH urinario de 7,59, la prometamina E, la prometamina, bueno, todos los medicamentos alcalinizan la orina. Se pone doble J. Les decía que yo tuve un paciente acá que llegó a la anemia por ácido úrico. Los dos riñones se taconearon, ureter y riñón de ácido úrico. ¿Qué hice? Agarré, hice una nefrostomía por función y comencé a hacer goteo de bicarbonato. Me inventé bicarbonato por citrato de potasio. Alguien comenzaba a gotear y de abajito comencé a meter hasta que logré meter un doble J. Despacito, metía, rogando a Dios que pase. Entró el doble J al cálculo entre los cálculos de ácido, porque estaba en un térmico o cálculo de ácido úrico, por lo tanto, entonces, ¿qué tenía yo la facilidad? Que lo que metía salía para abajo. Esa fue la salvación del hombre. ¿Por qué? Porque ya comencé. Existió un medicamento que se llamaba el Ranitidin, no existe más. Entonces, agarré, eso lo fabricaban en mi hospital, de Santa Rosa, yo hacía la especialidad. Le llamé a mi colega con el que yo hice la especialidad, llame hermano, le dije, ¿será que no hace todavía el Ranitidin? Boliviano, lo pusimos para vocero. Me agarró a la familia, ¿cómo traemos el Ranitidin de allá para acá? Doctor, yo tengo un pariente que trabaja en Boa. Entonces le dijimos ahí, por favor, al portero que vaya al puerto y a tal persona se dice que le vamos a pagar todo. Mandaron la plata de acá por el frasco lo regaló, me lo regaló, pero se le pagó al portero de ahí del hospital para que vaya a Talca, al aeropuerto, con más dinero, llévese la llave. Mira, de Bolivia te están mandando esto, pero hasta llegar esto, el hombre se va a morir. Mandaron Ranitidin, que eso se mezcla con un suelo fisiológico, y comenzamos a hacer un goteo hasta que todo
intestino, se desgranó, se deshizo el cálculo de ácido úrico. Limpiamos un riñón, lo demás, ya changa, pues. Salvado un riñón, el otro, tranquilamente comenzamos a hacer tratamiento hasta que de a poco el paciente fue mejorando. Dos casos, una vez con un paciente joven, este paciente que les digo de un riñón, agarró, lo operaron un cálculo de ácido úrico, acá en otro hospital, una estenosis de ureter, hizo una oropironefrosis, lo sacaron su riñón, cuando lo volví a ver, tenía ya un solo riñón, este. Grande. Un día, yo cada año me voy a mi pueblo, iba a ver. Entonces, tuvo una crisis, llegó al hospital con anuria, se murió por cálculo de ácido úrico. O sea, tenía su... Claro, son problemas. Y lo que pasa es que este era joven, estaba enamorado, tenía su mujer, pero estaba enamorado, entonces la fiesta, la existían, cuídate, nada así. Hasta que llegó el momento que se complicó y se murió, joven. Bueno, intervención, ¿qué se puede hacer? La litrotripsia se extracorpora con ondas de choque. La litrotripsia se extracorpora con ondas de choque es uno de los mejores tratamientos para la limpieza. ¿Por qué? Porque nosotros, la máquina rompe o revienta el cálculo por fuera, no mete nada en el organismo. Pero hoy en día, otra cosa, esa litrotripsia no todo lo que brilla es oro, porque la litrotripsia se extracorpora con ondas de choque, da 1500 golpes con la máquina por sesión, pero no deshace todos los cálculos. El cálculo de oxalato de calcio, a ese no lo va a dejar hacer, porque es duro. Y si es grande, lo único que va a hacer beneficiar económicamente al dueño, le cobra y tiene que hacer en 2 sesiones. Ya les voy a mostrar la radiografía, los estragos que hizo la litrotripsia, porque repitió 2 tratamientos para hacer un oxalato de calcio y terminamos perdiendo el riñón, afuera el riñón, ya les voy a mostrar cómo. Entonces, este es el mejor tratamiento de extracción por ureteroscopía de local. Hoy en día, jóvenes, este es el flexible, nos centramos hasta el ureter, nos centramos hasta el riñón, nos centramos hasta el cáliz, hacemos con láser, lo deshacemos el cáliz, lo sacamos, al día siguiente estás trabajando en tu casa, chalín. Es una maravilla, es una maravilla lo que hoy en día existe para el tratamiento quirúrgico de los cálculos. Aquí está, fíjense, esto es por supuesto, que es una cirugía laparoscópica para sacar el cálculo, ¿entienden? Entonces son diferentes puertos que se utilizan para dar a una cirugía por laparoscopía. La litrasis del tracto urinario inferior aparece como complicación de la patología urológica ya presente que implica disfunción de la misión del cuerpo externo, quiere decir el tracto urinario inferior aquí, cálculos en la uretra. Cuando yo tengo un cálculo en la uretra y se me tranca, y el paciente no puede orinar, yo no tengo cómo sacar ese cálculo, entonces, ¿qué hago? Lubrico bien la uretra con silocaína 2%, lubrico y agarro una sonda, previamente ya está lubricada una jeringa de 15 o 20, pongo yo por acá para que entre y detrás meto una sonda número 18. Y como ya está bien lubricadita la uretra, esa sonda me va a empujar el cálculo hasta vejiga. Llega la sonda vejiga, la dejo ahí y ya yo veré con el cistoscopio dentro de segunda instancia en otra oportunidad para ver, tratar el cálculo con láser o con el microtrictor, lo desgrano, lo deshago y lo saco por viento. Esa es la cosa, ¿cierto? ¿Por qué se va a formar un cálculo? Por una estenosis uretral, por una hiperplasia prostática, por una estenosis de cuello vesical, por una vejiga. Todas estas patologías, mis queridos jóvenes, evitan que la orina salga de este reservorio.
Si la orina queda acá, una buena parte sale, pero queda acá, precipita y forma cálculo. Todas estas litiasis son por un cuadro obstructivo. ¿Por qué? Porque no salió toda la orina de la vejiga. La patogenia, obstrucción de infección por microorganismos que componen la urea. Otra causa menos común son el cálculo renal, cuerpo extraño y parásitos, ¿cierto? O sea, ¿se acuerdan de los parásitos? Hablamos de la esquistosomiasis que favorece la litiasis. ¿Cómo se clasifican los cálculos en la vejiga o en la uretra? O son primarios o migratorios. Generalmente son migratorios, ¿no es cierto? Un cálculo que baja del riñón puede desarrollarse en la vejiga, claro que sí. Y secundarios dentro de la cavidad vesical responden a una afección condicionante como la obstrucción crónica, la vejiga neurogénica o la presencia del cuerpo central, es lo que acabo de decir. Cualquier patología obstructiva del cuello de la vejiga hasta la punta del pene en el hombre va a ocasionar cálculo en vejiga. ¿Por qué? Porque la orina está detenida y la orina precipita. Síntomas: interrupción súbita de la orina. ¿Cómo se manifiesta? Doctor, dije, estaba orinando, de pronto se cortó la orina y me presenté un dolor en la raíz del pene, doctor, que no aguanté el dolor. Y resulta que ahora camino y al rato otra vez vuelvo a orinar. Estoy orinando y otra vez se me tranca, doctor, acompañado del dolor. Y voy así todo el tiempo, orine y con ese dolor, yo no sé de qué es. Es un cálculo vesical que destruye el cuello de la vejiga, no hay donde perderse. ¿Cómo diagnostico? Mediante una placa simple de abdomen y una ecografía. Diagnóstico: antecedente de cólicos nefríticos, expulsión de cálculos, tratamiento de pintores, clínica, interrupción brusca, aquí está la interrupción brusca del chorro de la orina, y el examen físico, incluido exploración rectal, puede revelar un aumento del tamaño de la próstata, otro problema. Aquí está orinando a peninga, ¿cierto? Aquí está una placa simple con una litiasis en vejiga. Aquí vemos cómo yo sé, por ejemplo, esta imagen es una imagen muerta. ¿Cómo yo sé que está dentro de la vejiga? ¿Puede estar en la camilla del rayo X? Claro que sí. Entonces, cuando yo tengo estas imágenes, o veo esta imagen, y quiero estar seguro, y más que todo veo en gente pobre, en gente humilde, no le voy a decir, le voy a hacer una cistoscopía, que eso es pagado. Para hacer la cuenta, San Juan yo lo hacemos gratuito, pero en otros lados cuesta. Entonces, si ustedes piensan, saco una placa, este es de decúbito dorsal activo en echadito. Le saco la placa, está la piedra aquí, 80 pesos. Le hago poner de pie, este cálculo baja y subir aquí. Nada de tomografía, nada de modera, directamente uno le soluciona con un cistomicrofesor, mete acá y el microfesor es como un alicate, pero no es como un alicate que funciona así, sino se hace un piquito que va para atrás y lo agarra al cálculo, lo tritura. Y no es nada. Tenemos aparato en el San Juan de Dios con una resolución, a Dios gracias, lo sabemos emplear muy bien para solucionar este tipo de cálculos que son muy grandes, pero también se puede solucionar con láser, por supuesto que sí. Aquí vean, son cálculos en vejiga, son cálculos grandes que lógicamente, necesariamente, se hace una pequeña incisión en la línea alba y se sacan los cálculos a pedazos. Entonces se sacan los cálculos, se deja una sonda por 7 días y se acabó el chivenio. Bueno, aquí tenemos los cálculos en la uretra. Miren la cantidad de cálculos. Entonces acá, cuando tenemos esto, si están en la parte anterior de la uretra, en la parte anterior, ¿qué hago? Amarro aquí en la raíz del pene, lo amarro bien con una gasa, agarro silocaína y jaleo unos 20 cc, introduzco con fuerza dentro de la uretra, y como aquí está amarrado, ¿cierto?
Tampoco no piensen pues que lo voy a mandar de pena para contarlo, pero no es con una soga, con una gasita que se amarra bien y se la amarra para qué, para que no pase la silocaína en jalea. Amarro esto, meto 20 cc de silocaína en jalea, entro, como no va a pasar hasta la vejiga, entra y al retorno me saca todas estas piedras. O por lo menos que me saque hasta acá, lo demás es escucharla. ¿Por qué? Porque yo agarro, amarro otra gasita acá y los cálculos que están acá con una pincita despacito y lo voy sacando. Hay piezas de diferente, una muy mijame larga y finita y delgadita. Entonces uno lo va palpando y lo va sacando acá. Ya les voy a mostrar cómo se saca. Aquí están los cálculos uretrales, el flujo urinario. ¿Cuál es la clínica? El flujo urinario intermitente, hay hematuria, hay infección y el dolor intenso y en los hombres se irradia hacia la funda del pelo. Tratamiento. Cuando aquí, por ejemplo, el paciente está con una estenosis de uretra, yo entro con el uretrótomo, abro la uretra y luego saco el cálculo que está trancado en la uretra. Entonces, lógicamente, previo a esto, yo coloco una guía delgadina que me vaya desde la punta hasta la vejiga. Yo sé que está en vejiga. Entonces, es cuestión de seguir el camino del catéter y estoy en la uretra. Abro, lo veo el cálculo, retiro y dejo una sonda seca. Ese es el tratamiento de los cálculos en la uretra. Listo, jóvenes, colorín colorado, que esto se acabó. El día jueves nos vemos a la misma hora.